como dos tipos inventaron un nuevo tipo de dinero. La historia estándar de la crisis financiera de 2008 es: prestamistas inescrupulosos otorgaron disparatadas hipotecas a compradores no calificados para casas sobrevaloradas. Las disparatadas hipotecas luego fueron empaquetadas, divididas en partes y vendidas a inversionistas. Cuando los precios de la vivienda comenzaron a caer, los compradores no calificados no pudieron pagar las hipotecas. Los inversionistas que compraron los paquetes de hipotecas se arruinaron y arrastraron consigo a la economía. Esa historia tiene la virtud de ser verdadera y dramática. Pero está incompleta. Es solo parte de la historia de la crisis. Las hipotecas por sí solas no habrían sido suficientes para hacer estallar toda la economía. Hay otra parte completamente distinta de la historia que casi nunca se cuenta. La otra parte es una historia sobre el dinero mismo, un nuevo tipo de dinero que empezó a fluir a través de un nuevo tipo de sistema bancario que nadie sabía que era un sistema bancario. Este nuevo tipo de dinero impulsó el descomunal ascenso de las finanzas a finales del siglo XX y comienzos del XXI. Además, este nuevo tipo de dinero ayudó a que un rincón relativamente pequeño del mercado hipotecario estadounidense hiciera estallar la economía global. Y hay un problema fundamental con este nuevo tipo de dinero que nadie ha arreglado aún, y si no se arregla, podría volver a hacer estallar el mundo. Este capítulo es esa parte de la historia. Los dos tipos. Siempre me gustó el dinero, dijo Bruce Band. Empezó en Long Island recolectando botellas vacías y llevándolas a la recicladora para hacer dinero cuando tenía 8 años, después de la guerra. Intentó ser repartidor de periódicos, pero las cuentas nunca cuadraban. Repartir periódicos era un mal empleo, demasiado trabajo, muy poco pago. Así que consiguió empleo en la tienda de la esquina. Ganaba $70 a la semana cuando tenía 14 años. Un dinero extraordinario. Después de la secundaria se convirtió en cartero, como su padre. Pasó 6 meses en los Marines como reservista, se graduó en la Universidad de St. John's y, como muchas personas que se sienten atraídas por el dinero, terminó en un empleo en finanzas. Fui a Wall Street y era el utilero de los gerentes. Unos años después consiguió trabajo en el departamento de inversiones de una compañía de seguros. Empezó el mismo día que el hombre que sería su jefe, Harry Brown. Brown era graduado de Harvard, nieto de un juez federal y, en general, un tipo muy diferente a Bent. Se conocieron por primera vez el primer día, en la oficina del jefe de Harry, el jefe del jefe de Bent. Unos minutos después, es decir, apenas unos minutos después de haberse conocido, Harry miró a Bruce y le dijo al jefe, «No me gusta. No quiero que trabaje en mi departamento». ¿Por qué no? Es uno de esos de Nueva York que se creen muy listos, y no lo quiero en mi departamento. Arréglatelas con él. Al final, a Bent y Brown les gustó trabajar juntos. Unos años después dejaron sus empleos para fundar su propia empresa, Run & Band. Pensaron que conectarían compañías de seguros que tenían dinero para invertir con empresas que necesitaban pedir prestado. Pero el negocio era lento. Ben tenía esposa, 2 hijos y 2 hipotecas. Compró una bicicleta de segunda mano para ahorrar el pasaje de autobús. Iba en bicicleta hasta el tren, tomaba el tren al trabajo y se sentaba frente a Brown en la oficina,
donde intercambiaban ideas. Estábamos tratando de encontrar algo que generara dinero, dijo Bent. Después de algunos años de esta existencia precaria, Bent y Brown vieron una oportunidad. Las regulaciones federales establecidas en 1933 limitaban las tasas de interés en las cuentas de ahorro bancarias y prohibían que los bancos pagaran intereses en las cuentas corrientes. Pero las personas con grandes sumas de dinero y dispuestas a inmovilizarlo por unas semanas o meses podían obtener más interés abriendo cuentas de ahorro de al menos $100,000 o comprando deuda gubernamental a corto plazo conocida como letras del tesoro, T-bills. Bent y Brown decidieron encontrar la forma de que inversionistas que no querían inmovilizar su dinero, o que no podían hacer una inversión tan grande, pudieran obtener las tasas más altas ofrecidas por las letras del tesoro y las cuentas jumbo. Una tarde, Bent tuvo una idea. Miré a Brown y le dije, ¿y si hacemos un fondo mutuo?, dijo Bent. Él dijo que no sabía nada sobre fondos mutuos. Yo le dije, yo tampoco sé nada sobre fondos mutuos, pero creo que funcionaría. Los fondos mutuos son fondos comunes de dinero que normalmente se invierten en acciones o bonos. Si tienes una cuenta de jubilación, es muy probable que seas inversionista en uno o más fondos mutuos. Cuando los inversionistas compran acciones en un fondo mutuo, en realidad están comprando una parte de propiedad de todas las acciones o bonos que posee el fondo. El valor de las acciones sube y baja cada día con el valor de los activos del fondo. Brown y Bent querían crear un fondo mutuo que se sintiera como dinero en el banco, no como una inversión en acciones o bonos. Querían que tuviera toda la comodidad de una cuenta corriente, pero con una tasa de interés más alta para los ahorradores. Así que hicieron algunos ajustes al modelo tradicional. Los inversionistas comprarían acciones en su fondo. El fondo tomaría ese dinero y lo prestaría al gobierno mediante letras del tesoro y a bancos mediante grandes cuentas de ahorro. Eran inversiones a corto plazo y ultra seguras. Tan seguras que el precio de las acciones no necesitaba fluctuar todos los días como los fondos que poseían acciones o bonos más riesgosos. Brown y Bent decidieron fijar el precio en $1 por acción. Y pudieron utilizar un sistema contable tal que, salvo una catástrofe, podrían mantener el precio en $1 por acción. Igual que dinero en el banco. Querían llamarlo Savings Fund, pero la Comisión de Bolsa y Valores, SEC, que regula los fondos mutuos, no se los permitió. Así que lo llamaron Reserve Fund, igualmente aburrido, que era justo lo que buscaban. El fondo abrió en 1972. A finales de 1973 administraban $100 millones. En pocos años surgieron numerosos fondos competidores. Este nuevo tipo de fondo pasó a llamarse Money Market Fund. Muy pronto se podían emitir cheques contra el Money Market Fund, es decir, se podía usar ese dinero para comprar cosas. Como dinero en el banco. Los grandes bancos entran al negocio. Las grandes corporaciones con exceso de efectivo empezaron a colocar cientos de millones de dólares en Money Market Funds. Para 1982, 10 años después de que Bent y Brown concibieran la idea en su diminuta oficina, los Money Market Funds tenían más de $200,000 millones, y miles de millones más fluían hacia ellos cada año. De repente, los fondos tenían más efectivo del que sabían qué hacer con él. Bent y Brown se mantuvieron invirtiendo en grandes depósitos bancarios y deuda gubernamental,
pero otros gestores comenzaron a buscar nuevas opciones. Algunos fondos empezaron a comprar algo llamado papel comercial, que básicamente era una forma de otorgar préstamos a corto plazo a empresas seguras y estables. En la década de 1980, los money market funds se convirtieron en los mayores compradores de papel comercial. Enormes flujos de dinero estaban desplazándose ahora de los bancos hacia los money market funds. Así que Citibank, uno de los bancos más grandes del país, encontró la manera de hacer lo que hacen los bancos, colocarse en medio de un enorme flujo de dinero. Con una serie de maniobras legales y financieras complicadas, Citi inventó algo llamado papel comercial respaldado por activos, Asset-Backed Commercial Paper. Era una nueva manera para que los money market funds prestaran dinero a empresas que no eran lo suficientemente seguras como para emitir papel comercial tradicional. Pronto otros bancos se sumaron. A comienzos de los años 90, miles de millones de dólares fluían hacia el papel comercial respaldado por activos, y los bancos vendían cada vez más mes tras mes. Bent, que lo había iniciado todo, pensaba que el papel comercial era demasiado arriesgado para los money market funds. El papel comercial es lo opuesto del concepto de money market fund, le dijo a un reportero en 2001. La gente prostituyó el concepto metiendo basura en los fondos y buscando rendimiento. El Reserve Fund de Bent todavía invertía únicamente en deuda respaldada por el gobierno y certificados de depósito de bancos tradicionales. Nos consideramos prudentes más que aburridos, dijo el hijo de Bent, que para entonces era presidente del negocio familiar, al Wall Street Journal. En pocos años, los Bent abandonarían silenciosamente esta visión del mundo exactamente en el momento equivocado. La explosión de dinero. Las últimas décadas del siglo XX fueron un extraordinario auge financiero, y muchas personas ricas, corporaciones, fondos de pensiones y gobiernos extranjeros se encontraron con el agradable problema de tener más efectivo del que sabían qué hacer con él. No era dinero que quisieran invertir. Era dinero que esencialmente querían colocar en su cuenta corriente. Dinero que necesitarían para pagar nóminas la semana siguiente, o cubrir cheques de jubilación el mes siguiente, o lo que fuera. Como el seguro gubernamental de las cuentas corrientes estaba limitado a $100,000, no había un lugar obvio donde colocar ese efectivo. Lo clásico en esta situación es comprar deuda del tesoro a muy corto plazo, pero había tanto dinero buscando estacionarse que simplemente no había suficientes bonos del tesoro para todos. Muchas de estas personas invirtieron en money market funds. Algunas imitaron a los fondos e invirtieron por su cuenta. Los money market funds, con más dinero del que sabían qué hacer, a su vez empezaron a prestar enormes cantidades a bancos de inversión en Wall Street. Los bancos de inversión, a pesar de su nombre, no son como los bancos tradicionales, no se dedican realmente a captar depósitos y otorgar préstamos. Y no cuentan con las garantías gubernamentales que tienen los bancos normales. Todo ese dinero inocentemente buscando un hogar seguro y de corto plazo fue el aire que infló la gran burbuja financiera de comienzos del siglo XXI. Llegaron los años 2000. El auge inmobiliario estaba en pleno auge. Prestatarios tremendamente no calificados estaban obteniendo hipotecas absurdamente grandes para casas sobrevaloradas. Pero en esta versión de la historia comenzamos un paso antes. Miramos de dónde provenía el dinero que se estaba prestando a los compradores no calificados de casas sobrevaloradas. La respuesta, como ya habrás adivinado, money market funds.
fondos de pensiones y corporaciones que necesitaban estacionar su efectivo. Este nuevo tipo de dinero fluyendo en enormes cantidades a través de money market funds, papel comercial respaldado por activos y bancos de inversión fue el dinero que infló la burbuja. A finales de 2006, los precios de las viviendas dejaron de subir y los tesoreros corporativos y los money market funds empezaron a ponerse nerviosos. Así que comenzaron a pedir su dinero de vuelta a algunos de los fondos de inversión que les habían pedido prestado, mediante papel comercial respaldado por activos, para invertir en hipotecas. En algunos casos, los inversionistas no pudieron reunir el dinero. Cuando eso ocurrió, muchas más personas empezaron a pedir su dinero de vuelta. Para el mundo exterior, esto parecía algún asunto ultra técnico en algún rincón escondido del mundo financiero. Pero para Paul McCauley, parecía otra cosa, algo mucho más preocupante. Shadow banking. McCauley era un economista que trabajaba en una enorme firma de inversión llamada PIMCO. Miró este mundo de money market funds y papel comercial respaldado por activos, y dijo, esto no es simplemente un conjunto de vehículos de inversión escondidos. Es un sistema bancario completo del que nadie se ha dado cuenta. Un banco toma dinero prestado de los depositantes, que pueden pedir su dinero en cualquier momento. Luego el banco lo presta a largo plazo. Lo fundamental que hace un banco es endeudarse a corto plazo y prestar a largo plazo. Los money market funds y el papel comercial respaldado por activos estaban haciendo lo mismo, tomar dinero que los inversionistas podían exigir en cualquier momento y prestarlo. Bajo la sombra del sistema bancario regulado había surgido todo un nuevo sistema de cuasibancos. Y ahora había un problema. Lo que está pasando es muy simple, dijo McCauley a una sala llena de banqueros centrales en el verano de 2007. Estamos teniendo una corrida en el sistema de shadow banking. Era la primera vez que alguien usaba ese término para describir este nuevo universo, banca en la sombra. Todos creían que habíamos resuelto las corridas bancarias en la Gran Depresión. El gobierno empezó a garantizar el dinero que la gente depositaba en los bancos para que no tuvieran que correr al banco ante la primera señal de problemas. El Banco Central estaba listo para prestar a bancos solventes que atravesaran una crisis temporal. El gobierno respaldaba cada cuenta bancaria. Nuestro dinero estaba seguro. Pero sin que nadie lo notara realmente, había surgido una estructura bancaria paralela. Era enorme y global. Permitía a fondos de cobertura y bancos de inversión endeudarse cada vez más para hacer apuestas cada vez mayores. Proporcionaba gran parte del dinero a quienes compraban viviendas en Estados Unidos. Tenía todo el riesgo de la banca tradicional, la posibilidad de una corrida que pudiera destruir toda la economía, sin ninguna red de seguridad. Los pagarés a corto plazo emitidos por los bancos en la sombra, son llamados equivalentes de efectivo, escribió más tarde Morgan Rex, ex-trader convertido en profesor de Derecho. Los tesoreros corporativos y otros hombres de negocios simplemente los llaman efectivo. En otras palabras, los bancos en la sombra estaban creando dinero real. Para 2007, la banca en la sombra era más grande que la banca tradicional. Y los depositantes en los bancos en la sombra, tesoreros corporativos, money market funds y fondos de pensiones con billones de dólares en efectivo, estaban empezando a exigir su dinero de vuelta. Era el comienzo de la mayor corrida bancaria de la historia. La corrida golpeó primero a Bear Stearns.
Bear Stearns era un banco de inversión pequeño y amante del riesgo que tomaba enormes cantidades prestadas de money market funds y las usaba para comprar bonos respaldados por hipotecas. En marzo de 2008, los fondos decidieron que el riesgo de prestarle a Bear Stearns ya no valía la pena. Fidelity, el mayor administrador de money market funds de Estados Unidos, había estado prestando a Bear Stearns casi $10,000 millones. En una sola semana, exigieron cada centavo de vuelta. Este es el momento en una corrida bancaria en que todos los depositantes hacen fila afuera del banco para retirar su dinero. Pero en lugar de 5,000 personas con depósitos de unos pocos miles de dólares cada una, eran 50 instituciones con depósitos de cientos de millones cada una. Bear Stearns había tomado el dinero prestado y lo había usado para comprar miles de millones en mortgage-backed securities que ahora nadie quería comprar. Los depositantes de Bear Stearns, incluidos los money market funds, querían su dinero, y Bear Stearns no lo tenía. Bear Stearns no era un banco comercial. No tenía depósitos de personas comunes y no se suponía que pudiera pedir prestado al Banco Central. Pero el Banco Central invocó una disposición legal que le permitía prestar a cualquiera en circunstancias inusuales y apremiantes y le prestó $13,000 millones a Bear Stearns. El Banco Central seguía el consejo del siglo XIX de Walter Badger de prestar a comerciantes, a banqueros menores, a este hombre y aquel hombre. El Banco Central estaba inyectando dinero en la corrida de la banca en la sombra, actuando como prestamista de última instancia. El préstamo permitió que Bear Stearns abriera el viernes. Ese fin de semana, en una boda a punta de escopeta, JP Morgan Chase compró Bear Stearns. Como parte del acuerdo, el Banco Central aceptó comprar $30,000 millones en bonos hipotecarios de Bear Stearns. Y luego Bear Stearns dejó de existir. Al final, los bonos resistieron. El Banco Central recuperó su dinero, con intereses. Unos meses después, hubo una corrida a otro banco de inversión, Lehman Brothers. Lehman era como Bear Stearns, pero más grande. Poseía una enorme cantidad de mortgage-backed securities basura. Había pedido prestado muchísimo dinero. En septiembre de 2008, prácticamente todos los que habían estado estacionando su dinero con Lehman decidieron que lo querían de vuelta. Lehman no lo tenía. Tenía un montón de mortgage-backed securities que nadie quería comprar. En la madrugada del lunes, 15 de septiembre, Lehman declaró bancarrota. Bruce Bent quiebra el valor de $1. 3 días antes de que Lehman se declarara en bancarrota, el Wall Street Journal publicó una pequeña nota, en páginas interiores, sobre una oscura cuestión regulatoria en la industria de los money market funds. La nota citaba a Bruce Bent, inventor de los money market funds, argumentando una vez más que otros gestores de fondos estaban asumiendo demasiados riesgos. No olvidemos que el propósito del money market fund es aburrir al inversionista hasta llevarlo a un sueño tranquilo, dijo. A Bent le encantaba ese tema y lo repetía con insistencia. En el informe anual del Reserve Fund unos meses antes, había escrito: ha pasado un año desde que la crisis subprime sacudió los cimientos de nuestros mercados, lo que llevó a los inversionistas a cuestionar la seguridad de sus money market funds. Bien. Nos complace informar que usted, y los mercados en general, han adoptado el mismo concepto y fundamento sobre el cual se fundó The Reserve, una disciplina inquebrantable enfocada en proteger su capital.
Pero los lectores que vieron más allá de la carta de Bent y examinaron los detalles del informe notaron algo sorprendente. El Reserve Primary Fund ya no era el fondo prudente más que aburrido que se limitaba a invertir en aburridos depósitos bancarios y bonos respaldados por el gobierno. Ahora la firma estaba tomando el dinero de los inversionistas y comprando decenas de miles de millones de dólares en papel comercial, precisamente el tipo de inversión más arriesgada que Bent alguna vez dijo que los money market funds debían evitar. La mañana del 15 de septiembre de 2008, el Reserve Fund de Bent, ahora técnicamente llamado Reserve Primary Fund, poseía 785 millones de dólares en papel comercial emitido por Lehman Brothers. Es decir, Lehman Brothers, que acababa de declararse en bancarrota, le debía al Reserve Fund 785 millones de dólares. Eso representaba un poco más del 1% del total del fondo. Es apenas una pequeña fracción. Incluso si el Primary Fund no pudiera recuperar absolutamente nada de Lehman, y casi con seguridad podría recuperar algo, el otro 99% del fondo estaría bien. Si el Reserve Fund hubiera sido un fondo mutuo normal, esto habría sido irrelevante. Los fondos mutuos pierden o ganan 1% todo el tiempo. Pero el Reserve Fund no era un fondo mutuo normal. Era un Money Market Fund. A pesar de las advertencias estándar de que el fondo podía perder dinero, la gente no pensaba en su dinero en el fondo como una inversión. Pensaban en él como su dinero. Pones $1, recuperas $1 cuando quieras. Si el fondo perdía 1% de su valor, los inversionistas no recuperarían todo su dinero. Esto, para un Money Market Fund, es un desastre conocido como Breaking the Buck. Los inversionistas institucionales más sofisticados que sabían lo que estaba ocurriendo se apresuraron a retirar su dinero del Reserve Fund. A media mañana, apenas horas después de la bancarrota de Lehman, los inversionistas habían retirado $10,000 millones, 10 veces más de lo habitual en una mañana típica. Como un banco, el fondo no tenía ese efectivo disponible. Tenía un conjunto de bonos y papel comercial que debía vender para conseguir el dinero. Así que, a las 10:10 de la mañana, el banco que gestionaba los rescates para el Reserve Fund dejó de entregar el dinero a los inversionistas. Durante las siguientes horas, los depositantes intentaron retirar otros $8,000 millones. Pero el Reserve Fund no pudo vender activos lo suficientemente rápido para conseguir el dinero. La corrida sobre el banco en la sombra estaba oculta al público, pero se escuchaba claramente en las llamadas internas que los ejecutivos del fondo estaban teniendo ese día. Las grabaciones se hicieron públicas más tarde en registros judiciales. Estamos en un agujero de unos 8, dice un ejecutivo. Aterradoramente, está hablando en miles de millones de dólares. Y un minuto después, ¿cuánto hemos conseguido? Hemos conseguido alrededor de 1,000 millones. Eso es todo lo que hemos podido reunir. Oh, Dios mío. Sí. Bueno, eso es realmente malo. Es la mañana en que Lehman se declara en bancarrota. La mayor crisis financiera en 70 años. Todo el mundo está exigiendo su dinero de vuelta en todas partes. Todos los bancos en la sombra están tratando de vender todos sus activos al mismo tiempo. Pero nadie está comprando. Mientras estos dos hombres hablan por teléfono, están viendo la corrida desarrollarse frente a ellos.
Grandes empresas que habían estacionado su efectivo en el Reserve Fund están llamando y pidiendo su dinero. Una de esas empresas era ADP, que presta servicios de recursos humanos a otras compañías. Oh, mierda, el maldito ADP acaba de sacar 213, dice uno de los hombres en la llamada. Quiere decir 213 millones de dólares. Nada va a salir, dice el otro. Esta es la parte de la corrida bancaria en la que el cajero baja la ventanilla de vidrio y se va mientras los depositantes gritan desesperadamente por su dinero. Esos clientes no van a recibir su dinero esta noche. Eso va a ser el beso de la muerte. Durante todo ese día y hasta la mañana del martes, los 20 intentaron pedir dinero prestado. Intentaron vender una parte de su firma. Pero no sucedió. No pudieron reunir el dinero. El martes por la tarde, el fondo anunció, el valor de los títulos de deuda emitidos por Lehman Brothers Holdings Inc. y mantenidos por el Primary Fund ha sido valorado en cero efectivo a las 4 de la tarde, hora de Nueva York, de hoy. Como resultado, el NAV, valor neto de los activos, del Primary Fund, efectivo a las 4 de la tarde, es de $0,97 por acción. El Reserve Primary Fund había quebrado el dólar. A medida que la noticia se difundió, los inversionistas comenzaron a retirar cientos de miles de millones de dólares de otros money market funds. Para satisfacer los rescates, los fondos tuvieron que vender sus activos, incluido su papel comercial. Pero nadie quería comprar papel comercial. Nadie quería prestar, ni siquiera a prestatarios solventes. De repente GE Caterpillar y Boeing estaban teniendo problemas para pedir dinero prestado para pagar nóminas y proveedores. Todo el mundo está huyendo de todas las formas de papel comercial, me dijo un abogado que trabajaba en el Banco Central de Nueva York. Uno de nuestros economistas senior dijo, bueno, eso no es un comportamiento racional. Yo corrí al baño y vomité. El dinero de shadow banking es dinero real. El viernes, 3 días después de que el Reserve Fund quebrara el dólar, el presidente George W. Bush dio un discurso en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca. El Departamento del Tesoro está actuando para restaurar la confianza en un elemento clave del sistema financiero de Estados Unidos, los Money Market Mutual Funds, dijo el presidente. Luego anunció que el gobierno ofrecería un seguro para los Money Market Funds. En la década de 1930, el gobierno puso una valla alrededor de las cuentas bancarias de las personas comunes y dijo, ok, lo que está dentro de esta valla ya no será un préstamo que usted, el depositante, otorga al banco y que corre el riesgo de no ser devuelto. Su depósito bancario es su dinero. El gobierno asegurará el dinero dentro de esta valla para garantizar que lo recupere. Vamos a regular fuertemente a los bancos y hacer que paguen por ese seguro, para mantener ese dinero seguro. Ahora, el presidente Bush estaba esencialmente admitiendo que el dinero, aquello que el gobierno había prometido mantener seguro, había saltado la valla. Los dólares que las personas habían invertido en money market funds ya no eran inversiones que corrían el riesgo de no ser recuperadas. Ahora eran dinero, garantizado por los Estados Unidos, igual que el dinero en el banco o una moneda de oro en una caja fuerte custodiada por un soldado armado. Por cada dólar invertido en un fondo asegurado, usted podrá retirar $1, dijo el presidente. La siguiente frase del presidente fue aburrida pero extraordinariamente importante,
el Banco Central también está tomando medidas para proporcionar liquidez adicional a los Money Market Mutual Funds, lo que ayudará a aliviar la presión en nuestros mercados financieros. Esta era la otra mitad del pacto del dinero, anteriormente disponible solo para los bancos, el Banco Central como prestamista de última instancia. Ahora, dijo el presidente, el Banco Central estaba listo para otorgar préstamos contra el papel comercial que los Money Market Funds poseían y que nadie, absolutamente nadie, quería comprar. 2 días después, Morgan Stanley y Goldman Sachs, los dos últimos grandes bancos de inversión independientes, se convirtieron en sociedades holding bancarias. Eso significaba que ahora tenían acceso a todos los deliciosos préstamos de última instancia que el Banco Central otorgaba a los bancos tradicionales. Citibank y Bank of America, que se habían involucrado en la banca en la sombra dirigiendo cientos de miles de millones hacia el papel comercial respaldado por activos, recibirían rescates en forma de cientos de miles de millones en préstamos y garantías gubernamentales en los meses siguientes. La banca en la sombra, y el dinero en la sombra que creó, logró obtener toda la red de seguridad después de pasar décadas sin pagar ninguno de sus costos. El dinero en la sombra ahora era dinero real. Los Money Market Funds sobrevivieron, pero el Reserve Fund no. Fue liquidado, y los inversionistas recibieron 99 centavos por dólar. El dinero y la próxima crisis. En 2009, el Grupo de los 30, una organización absurdamente elitista cuyos 30 miembros incluyen economistas ganadores del Premio Nobel, personas que han dirigido los principales bancos centrales del mundo y los jefes de varios de los bancos más grandes del planeta, sugirió un futuro para los Money Market Funds. Si camina como un pato, nada como un pato y grazna como un pato, dijeron, deberíamos regularlo como un pato. Los Money Market Funds que deseen seguir ofreciendo servicios similares a los bancarios, decía un informe del grupo, debían ser obligados a reorganizarse como bancos de propósito especial, con la regulación prudencial apropiada. Si, por el contrario, los Money Market Funds no querían ser regulados como bancos, debían dejar de permitir que las personas escribieran cheques contra sus cuentas y dejar de mostrar un valor constante de $1 por acción. En resumen, debían dejar de actuar como bancos que custodian el dinero de la gente. Las compañías que administraban Money Market Mutual Funds querían seguir actuando como bancos sin ser reguladas como bancos. Cambiar fundamentalmente la naturaleza de los Money Market Funds, y en el proceso destruir un producto que ha sido tan exitoso tanto para los inversionistas como para el mercado monetario estadounidense, va demasiado lejos y creará nuevos riesgos, escribió un grupo de la industria unos meses después. El uso de tan exitoso fue una impresionante muestra de descaro en 2009, menos de un año después de la corrida de los Money Market Funds. El seguro gubernamental emitido durante la crisis expiró cuando la crisis pasó. Durante años se debatió qué hacer con los Money Market Funds. Al final, se implementaron algunas reglas nuevas, pero la industria obtuvo gran parte de lo que quería. Los fondos disponibles únicamente a grandes inversionistas, como empresas y dotaciones, sí tienen que reportar fluctuaciones diarias en su valor, hasta fracciones de centavo. Pero los fondos para inversionistas comunes siguen utilizando los mismos métodos contables para mostrar un valor constante de $1. Las personas todavía pueden escribir cheques contra sus cuentas. Los Money Market Funds no están regulados como bancos, pero para la mayoría de las personas, el dinero en un Money Market Fund todavía se siente como dinero en el banco.
En la primavera de 2020, cuando la pandemia de coronavirus se extendió por el mundo, las personas comenzaron nuevamente a retirar frenéticamente miles de millones de dólares de los money market funds. Y el gobierno de Estados Unidos volvió a intervenir rápidamente para protegerlos. Es frustrante que nunca hayamos arreglado realmente esto desde el principio, dijo Sheila Bair, ex reguladora. Los lobistas de la industria convencieron a los reguladores de aplicar medidas a media. Y estamos otra vez metidos en el mismo lío. Una lección esencial del pánico de 2008 es esta: sigue el dinero. No en el sentido tradicional de buscar hacia dónde va el dinero, sino en el sentido del dinero en la sombra, buscar el lugar donde se están creando nuevos tipos de cuasi dinero. Busca el lugar donde las personas están otorgando préstamos que no se sienten como préstamos, se sienten como dinero en el banco, que puede retirarse a su valor nominal completo en cualquier momento. ¿Qué es aquello que es como un papel emitido por un orfebre en 1690, o un depósito bancario en 1930, o un balance en un money market fund en 2007? Cuando todos los que poseen esa cosa decidan cobrarla al mismo tiempo, el mundo se volverá muy feo muy rápido. Fragmento da Money, the true story of a made-up thing. De Jacob Goldstein. How two guys in a room invented a new kind of money.